Hola compañeros, ¿cómo están? Hoy iniciamos esta clase de desarrollo humano, sería su segunda materia, y en esta clase vamos a ver mucho de lo que es conocimiento, valor, norma, lo que es la dignidad, la integridad y la libertad. Mi nombre, para los que no me conocen, soy el arquitecto Franklin Cordero Alvarado. Tengo una maestría en administración y una especialidad en dirección del factor humano. Iniciamos entonces. Bien, iniciamos con el conocimiento. Los tipos de conocimiento. El ser humano en su desarrollo aprende intelectual y emocionalmente, por lo que es importante que conozca el papel que juegan sus emociones en el instante en que comienza. La etapa de búsqueda de su identidad esta etapa se conoce como la adolescencia y se caracteriza, entre otras cosas, por la confusión, la ansiedad, los miedos, la falta de paciencia y el deseo de independencia. Aquí podemos ver realmente los tipos de conocimiento y vamos a ver, por ejemplo, que hay uno intelectual, uno emocional, pero también juega un papel uno que se llama el conocimiento espiritual. Vamos a ver algo acerca de la teoría de la identidad. La teoría de la identidad menciona acerca de las emociones. La teoría de la identidad enfoca la oportunidad de ayudar a la vida del adolescente, ya que éste puede tomar como referencia la necesidad de su propio desarrollo. En el momento en que comienza a rechazar las normas basado en las emociones que siente y que es normal que las sientan, puesto que su aprendizaje no ha sido emocional. Muchos llaman a este proceso rebeldía y sin embargo es una oportunidad para que el adolescente armonice su manera de pensar, sus emociones y su conducta con el proceso de encuentro con su identidad. Muchas veces vemos que los adolescentes son rebeldes y por eso de allí viene la palabra adolescencia, que viene de la palabra adolece. ¿Por qué? Porque están pasando de ser niños o niñas a hombres y mujeres y están forjando su personalidad. Muchas veces, muchas personas ya estas emociones las superan y dejan de hacer las cosas que hacían cuando eran niños, que se enojaban y dejaban de hablar, que se enojaban y golpeaban. Las superan, otras no, otras aún siendo adultos siguen comportándose o teniendo momentos y actitudes de niños. Es por eso que debemos ser conscientes de qué es lo que estamos oscilando. De acuerdo a Eric Berne, en su libro, ¿qué dice la persona después de decir hola? Habla acerca del análisis transaccional y dice que el ser humano está en tres estados, el adulto, el padre y el niño. Lo ideal es que todos oscilamos en algún momento en alguno de estos roles. Sin embargo, el oscilar entre el adulto y el padre a lo mejor sería lo más idóneo, entre comillas. Pero oscilar entre una persona de 45, 50 años como un niño, pues obviamente aquí hay un problema que todavía no se ha superado. En este caso, esa etapa de la niñez. Y continuamos con los tipos de conocimiento, lo que yo le comentaba anteriormente. El tipo de conocimiento. El conocimiento es el aprendizaje cognoscitivo. Cognoscitivo viene de la cognición, que significa lo que es inteligencia, es decir, la forma que aprendemos. Vemos a los niños que muchos aprenden observando, muchos escuchando o muchos tocando. Entonces, cada niño aprende de manera distinta. El aprendizaje emocional, comúnmente nosotros aprendemos de cómo son nuestros padres, si nuestros padres son enojones, si nuestros padres hacen berrinches aún siendo adultos, ese aprendizaje también creemos que es lo conducente para nuestra vida. Y a no ser de que nosotros pongamos en tela de juicio el aprendizaje que nuestros padres nos dejaron, seguimos con ese rol que quizás a lo mejor no es el más indicado para nuestra vida. Y por último, vamos a la inteligencia de la identidad. La inteligencia de la identidad quiere decir cuando yo me reconozco quién soy, yo ya no voy a venir
a que alguien me señale y a que alguien me defina, porque yo ya sé quién soy. Otra persona puede tener una idea de mí, pero eso no quiere decir que lo que la otra persona piense sea lo que yo sea. Yo voy a hacer lo que yo considere que soy. Si yo considere que soy una persona honesta, una persona responsable, una persona de un solo decir, ese soy yo. Pero si yo considero que soy una persona fea, malhumorada, que soy una persona inmadura, eso también va a ser, ¿no? Continuamos con el siguiente punto, que es el valor y la norma. Comúnmente a veces hay un conflicto entre qué es valor y norma, y ahorita lo vamos a ver. El conflicto de la educación está en el hecho de que se ha confundido el término valor con norma, y las exigencias de conductas que se hacen a los adolescentes son normativas realmente. ¿Por qué? Porque cuando entramos a una escuela, a una institución que, por ejemplo, pide que uses un uniforme, o que no se usen gorras, o que no se fume, o que no se pongan lentes de sol, son normas realmente. Pero los valores van mucho más allá. Los valores, por ejemplo, están en nosotros, y que el desarrollo es el explotar esa capacidad interna para poder corresponder a las exigencias del medio ambiente en el cual vamos creciendo. Es decir, los valores es lo que yo traigo en mi persona. Si yo soy una persona buena, voy a dar valores buenos, voy a ser honesto, voy a ser digno, voy a ser libre. Pero si yo soy una persona que me gusta el pleito, la rencilla, el dejar de hablar, el hacer mi propia voluntad, o el creer que yo soy el único que tiene la verdad absoluta, eso realmente nos va a crear problemas, porque nadie tiene la verdad absoluta. Y como muchos dicen, la verdad absoluta, y para los que creemos en Dios, solamente la tiene la palabra de Dios. Lo demás es otra cosa. Y las normas son reglas de conducta que se nos exige en lo que nosotros vamos desarrollando nuestra identidad. Es lo que yo antes le decía. Una norma, por ejemplo, es no fumar en los aviones. Una norma, por ejemplo, es no ingerir bebidas alcohólicas en el trabajo, en la escuela, etcétera. ¿Por qué? Porque es una norma de conducta, tanto en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si no hubiese normas, nosotros haríamos lo que nos apeteciera en esta vida. Y lamentable o afortunadamente existen normas, porque si no sería un caos. Cada quien hiciera lo que bien le pareciera y no habría una norma de cómo el deber ser en una sociedad. Bien, también vamos a ver acerca de los valores. Vamos a iniciar con el primero, que es la dignidad. La dignidad, elementos de valor de la dignidad. El ser humano es responsable de su vida. Tradicionalmente se ha establecido su desarrollo en procesos comparativos y normativos. Es importante que la enseñanza se dirija hacia la identidad y los valores asociados. Esto ayuda a que el ser humano reordene su proceso de desarrollo y, en consecuencia, de socialización basado en cómo responder responsablemente a su entorno. El proceso de desarrollo debe establecer teniendo como referencia los valores, con el fin de que el ser humano se compare a sí mismo en la práctica de su conducta, y teniendo en cuenta que los valores implican una responsabilidad social. Cuando yo soy digno, quiero decir que yo valgo, pero también la otra persona vale. Cuando yo descalifico a la otra persona, entonces mi dignidad está puesta en juicio. ¿Por qué? Porque cuando yo señalo con un dedo, con un dedo estoy señalando, 4 dedos me están señalando a mí. Cuando yo agredo, cuando yo señalo, cuando yo digo es que tú eres esto, eres aquello, el único poder que nosotros tenemos en las otras personas es en uno mismo. Yo no puedo cambiar la vida de las otras personas. El único poder que tengo es sobre mi persona, y la otra persona va a comportarse como le apetezca. Pero si yo, porque la otra persona no se comporta como yo creo, entonces me frustro, entonces estoy siendo realmente una persona que no toma en cuenta que la otra persona tiene el derecho de comportarse y de hacer lo que le apetezca. ¿Por qué? Porque no nacimos juntos, o porque aunque seamos hermanos, no tenemos a veces las mismas ideologías.
Entonces, esto es necesario que realmente respetemos la autonomía de cada persona. Vamos a iniciar el segundo. Primero vimos la dignidad, ahora vamos a ver la integridad. Los elementos del valor de la integridad. El ser humano es tan solo mayordomo de su vida, de sus recursos, ya sea talentos, tiempo, posesiones y posiciones. La conducta es tan solo la manifestación de la realidad interna de lo que es, de lo que se es. Por lo tanto, la riqueza o el vacío interior puede dirigir la vida. Si lo dirige la necesidad de llenar el vacío, entonces cualquier medio pudiera erróneamente aparecer válido, pero si lo conduce a la riqueza interior, entonces habrá armonía entre lo que se es y lo que se hace. Las normas pueden establecer unos parámetros sociales de conducta, pero la integridad produce la concordancia entre las normas y la identidad. Es de suma importancia que el adolescente pueda comprender que la integridad le da sentido a lo que hace u obtiene. Aquí la palabra que podría llamar la atención para algunos es la palabra mayordomo. Mayordomo viene de mayordomía y mayordomía quiere decir que es el administrador de algunas cosas o de las cosas que no son nuestras. Entonces, la integridad es la mayordomía del ser, es cuando yo me auto-administro a mí, me analizo a mi persona. Y como antes le dije, el único poder que yo tengo que cambiar en los demás es en mí mismo. Yo no puedo cambiar a otra persona, pero sí puedo cambiar en mi persona. Es decir, si yo me observo y veo que soy una persona deshonesta, veo que soy una persona irascible, veo que soy una persona intolerante, veo que soy una persona enojona, grosera, maleducada, pues el único poder que tengo es hacer el cambio en mi persona. Pero si yo quiero corregir la vida de las demás, entonces ahí caigo en un error y me frustro, porque las demás personas no van a tener la misma filosofía de vida ni la misma perspectiva que yo tengo. ¿Sí? Y por último vamos a ver la libertad, el elemento del valor de la libertad. En la edad de la adolescencia se entiende por libertad el hacer lo que uno quiere hacer, en la edad de la satisfacción de las necesidades y el rechazo a los controles. En esa edad se trata de ser diferente. Y a lo que los adolescentes llaman ser diferente es ser igual a todo el que está exhibiendo la conducta de esa etapa. O lo que es lo mismo, ser parte del grupo. En ese grupo, la unidad se da en el deseo de ser diferente, llenando necesidades. Un punto clave es que el adolescente comprenda que es normal lo que está sintiendo, pero lo que es anormal es caer en la esclavitud de aquello a lo que se le llama libertad, resultando en embarazo, adicción y otros tipos de problema esclavizado. Muy bien, aquí hablamos de la libertad. Muchas personas se quejan del gobierno, muchas personas se quejan de las nuevas leyes, muchas personas se quejan de todo. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo que podemos ser libres, sin embargo, no molestando a las demás personas. Porque mi libertad termina cuando yo agredo o cuando yo irrumpo en la vida de la otra persona. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo estoy instando o estoy cayendo en un delito. A algunas personas les gustaría hacer lo que le apetezca en la vida y está bien, pero sabe que si tú haces lo que te apetece en tu vida, también va a tener consecuencias, ¿sí? Si a mí no me gusta que, por ejemplo, me pare el de tránsito, que me metan a la cárcel, etcétera, pues yo voy a seguir ciertas reglas. Y si realmente no me gusta, pues me puedo ir a vivir al desierto, al medio de la selva. ¿Por qué? Porque ahí no hay leyes. Pero si yo vivo en un mundo, en una ciudad, tengo que respetar las reglas y las normas que en esa ciudad, en ese país y en esa cultura existen. ¿Sí? También vamos a iniciar con lo que es el árbol da frutos de vida. Aquí dice que identificar los frutos de la dignidad. Los frutos es la manifestación visible de la vida útil. La edad
de la adolescencia es el paso inicial de la transición entre la dependencia y la vida útil de un ser humano. Ahí comienzan los primeros contactos fuertes con la vida. Es en esa etapa donde afloran todas las emociones que guiarán los frutos del carácter. En esa etapa, los ejemplos que los padres han dado para ayudar a florecer comienza a cambiarse en requisitos, en demandas. Es por eso que el adolescente debe de comprender lo importante que es de alinear la vida útil a las demandas. Muchos jóvenes ya no les gustan recibir consejos y mucho menos regaños o lecciones de los padres, pensando que ya ellos son autosuficientes. Sin embargo, siguen siendo mantenidos por los padres, siguen viviendo bajo el techo de sus padres y quieren vivir una vida independiente, pero cuando ni emocional ni económicamente lo son. Entonces, jugar al adulto muchas veces lo que trae son consecuencias, como lo decía allí, embarazos no deseados, enfermedades venéreas, etcétera. La mayoría de nosotros en esa etapa de adolescencia, adulto, cometemos errores. Sin embargo, esos errores a la larga nos va a servir para crear referentes y un background para decir, esto no me vuelve a pasar, porque aprendí de esta lección. Pero cuando las lecciones no son aprendidas, la vida lo va a repetir una y otra vez. Vamos a ver los frutos de la integridad. Identificar los frutos de la integridad. La integridad guía la armonización de los valores con los requerimientos normativos de la conducta. Recuerde que la integridad es la armonía entre ser y hacer. Es importante reconocer esta definición porque pone sobre cada ser humano la responsabilidad de su conducta para ajustarse a las normas de convivencia, no por la fuerza, sino por sus valores. Esto es el compromiso o apoderamiento que guía la conducta más allá de las emociones egoístas. La integridad proporciona la actitud y la conducta correcta hacia la vida, que es un proceso de socialización, negociación y compromiso. Bien, aquí hablamos acerca de la integridad. La integridad guía la armonización de los valores con los requerimientos normativos de la conducta. Cuando yo digo que soy íntegro, quiero decir que yo soy una persona completa, que soy una persona que es de un solo decir, o como dirían los españoles, son personas que se visten por los pies. Pero cuando soy una persona que digo ser íntegra, pero mi comportamiento no da referencia a eso, la integridad tuya es la que tú te crees, pero a nivel general tú no eres íntegro. ¿Por qué? Porque no estás armonizando realmente los valores, es decir, estás descalificando, estás señalando, estás haciendo cosas que luego se revierte la moneda, no te gusta, pero cuando dice con la vara que mida serás medido, entonces ahí damos un paso atrás y decimos, momento, todos somos seres humanos y todos cometemos errores. Quizás no todos estamos en el mismo nivel, y por eso tenemos que ser tolerantes muchas veces, porque la intolerancia lo que nos causa es frustración y nos causa amargura, ¿sí? Muy bien. Y por último, la libertad. Identificar los frutos de la libertad. La libertad es una responsabilidad de salvaguardar la dignidad y la integridad. La libertad no es nada que alguien otorga o quita. La pérdida de la libertad se da cuando cometemos un hecho en contra de nuestra propia dignidad e integridad, obviando la responsabilidad social de convivencia. La ley tan solo puede poner términos regulatorios del tipo de penalidad y tiempo. Cuando no ejercemos nuestra identidad en las relaciones sociales, pero la responsabilidad de la libertad está en nosotros. Es decir, mi libertad tiene que buscar la responsabilidad social de convivencia. Si mi libertad irrumpe, daña la convivencia social, entonces yo no estoy siendo libre. Estoy siendo esclavo de mis emociones y estoy siendo esclavo de mi mente, porque pienso y creo que lo que estoy haciendo es correcto. Y lo único que podemos decir y preguntarnos,
¿Es correcto lo que yo estoy haciendo? ¿Es realmente correcto lo que estoy haciendo? Si yo dejara de hacer lo que estoy haciendo, ¿cómo me sentiría? Entonces, esto es que hay que buscar siempre el poder hacer una autorreflexión, ¿sí? Antes de señalar, mejor me autoanalizo, porque cuando yo señalo, a lo mejor lo que estoy señalando yo lo tengo. Cuando dice el dicho, lo que te choca, te checa, muchas veces que lo que te choca en otra persona, tú lo tienes y por eso te choca. Entonces, hay que ver esta parte en nosotros. La materia lo que busca es hacer un autoanálisis en nuestra persona, no en nuestros padres, no en nuestros hermanos, no en nuestros familiares, en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay crecimiento, ahí es donde hay cambio. Y preguntarnos, ¿y ahora qué hay de nuevo para mí? ¿Qué es lo que me depara la vida para mí en un futuro? Ustedes están estudiando una carrera. ¿Por qué? Porque quieren ser profesionistas, porque quieren superarse, porque quieren tener otro estilo de vida. Pero la carrera que solamente atiborra conocimiento y no valores, realmente estamos creando personas solamente robóticas, ¿sí? Y lo que busca la universidad es crear personas con valores. Por último, vamos a ver lo que es la leyenda de la mariposa azul. La leyenda de la mariposa azul dice, cuenta esta leyenda oriental de la mariposa azul que hace muchos años un hombre enviudó y quedó al cargo de sus dos hijas. Las niñas eran muy curiosas, inteligentes y siempre tenían ansias de aprender. Constantemente asediaban a su padre con preguntas. A menudo el hombre podía responder sabiamente. Sin embargo, en ocasiones no estaba seguro de poder ofrecerle a sus hijas una respuesta acertada. La mariposa azul entra en juego. Dice, viendo la inquietud de las dos niñas, decidió enviarlas una temporada a convivir con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio era capaz de responder todas las preguntas de que las personas le plantearan, sin ni siquiera dudar. Pero un día, las hermanas idearon una pícara trampa para medir la sabiduría del sabio. Decidieron realizarle una pregunta que fuese incapaz de responder. Fue entonces que se idearon la pregunta imposible. Las niñas se pusieron manos a la obra para llevar a cabo su plan. La mayor salió al campo y atrapó una mariposa azul, envolviéndola en su delantal para que no se escapase. A continuación, comenzó a explicarle a su hermana cuál sería el proceder. Dice, mañana, mientras sostengo la mariposa azul en mis manos, le preguntaremos al sabio si está viva o muerta. Si responde que está viva, apretaré mis manos y la mataré. En cambio, si afirma que está muerta, la liberaré y volará libre. De esta forma, sea cual sea su respuesta, siempre será incorrecta. A la mañana siguiente, las niñas acudieron al sabio, deseosos de hacerle caer en su trampa y formularon la pregunta. Pero el hombre sonrió tranquilo y calmado y procedió a responder, depende de ti. Ella está en tus manos. La vida es una mariposa azul. La leyenda de la mariposa azul nos enseña que somos los dueños de nuestra vida y los únicos responsables de decidir qué ocurrirá en ellas. El presente y el futuro está en nuestras manos. Tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de ellos, pero también el poder de crear algo maravilloso para nosotros mismos. Es necesario que salgamos del papel de víctimas y que dejemos de culpar a los otros, las circunstancias, las situaciones o la suerte de lo que nos sucede. Toma las riendas y dirige tu camino sin miedo. Muchas de las decisiones que tomarás serán acertadas y otras muchas incorrectas. Entonces, agradece las primeras y aprende de las segundas. Tú eres la persona más importante de tu vida. Tú eres quien más te necesita. No te abandones.
No dejes para después. No caigas en el error de serte infiel a ti mismo por complacer a alguien más. No priorices al otro por encima de ti. Si lo haces, estarás renunciando al hermoso regalo de disfrutar tu existencia por servir a la de alguien más. Todo comienza en ti. Tu estado emocional no puede depender de los actos de otras personas, porque entonces dejarás de ser tuyo. No deposites tu mariposa en manos de nadie. No le des el poder de decidir, aplastarte o dejarte volar. Solo tú mereces el privilegio de decidir. Todo está en tus manos. Recuerda, no delegar a nadie la delicada tarea de hacerte feliz. Muchas veces depositamos nuestras esperanzas y anhelos en otras personas e invariablemente salimos decepcionados. Buscamos en otros el amor, el apoyo y el respeto que no nos damos a nosotros mismos. Por mucho que la otra persona te entregue, siempre te sentirás vacío, porque lo que verdaderamente anhelas es el amor que viene de ti. Comienza a cuidarte, a escucharte y a complacerte. Trátate con dulzura, con compasión y con amor incondicional. La vida es un constante cambio, un aprendizaje infinito. Por eso, trata de ver la lección en lugar del problema. Enfócate en apreciar cómo cada acontecimiento de tu vida te convierte en el ser que eres. Enorgullécete de tus decisiones porque todo te ha traído hasta aquí. No temas volver a equivocarte. Cada tropiezo te acerca a tu mejor versión. Deja de escucharte detrás del destino y reconoce quién eres. El pintor de lienzo que es tu vida. Tienes derecho a fallar, a cometer errores, a cambiar de opinión. Sin embargo, nunca verás tus posibilidades si te mantienes en un pasivo segundo plano. Atrévete a liderar tu destino. Deja de sentirte preso de las circunstancias y como un mago, transforma tu realidad. Muy bien, muchachos. Esto quiero que ustedes lo analicen. El video está en YouTube, lo pueden ver las veces que sea y necesito que hagan las actividades que en su momento les voy a pedir. Vamos a crecer en esta materia cuanto como nosotros querramos, cuantos como nosotros tengamos abierto nuestra mente para poder crecer emocional, físicamente, obviamente, y espiritualmente. Les doy la enhorabuena y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.